Saludos amigos y patrocinadores, soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1.16. Me mandaron este video, un video que se ha viralizado en Instagram, que tiene a la fecha 12,993 me gusta. Es de entiendo que es un influencer o pastor que se llama Ortsi Urbi. Y este influencer tiene 219,000 seguidores y contando en Instagram nada más. Creo que tiene otras plataformas. Así que este es un video de 1 minuto y medio de duración en donde Ortsi va a explicarnos y le explica a su audiencia si la salvación se puede perder o no. Vamos a escuchar este video entero. ¿Puede perder la salvación? Vamos a ver qué dice la Biblia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vemos que ya de primera se nos pone una condición. No será salvo aquel que comience la carrera de la fe, sino que será salvo el que la termine. Por lo tanto, solo con esto ya podríamos decir que existe la posibilidad de perder la salvación a mitad de carrera. No obstante, muchos objetan que las personas que no perseveran es porque nunca tuvieron una conversión genuina. Y es un argumento razonable, pero hay otro versículo que nos amplía un poco más el anterior. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Para ponernos en contexto, Jesús estaba comparándose a sí mismo con una vid, es decir, esa planta principal a la cual nosotros estamos unidos como pámpanos. ¿Y qué dice este versículo? Que los pámpanos que no permanecen se secan y terminan siendo echados al fuego. Ahora fíjate en este detalle, esos mismos pámpanos antes de desprenderse de la vid fueron uno con ella, nacían de ella, y de la misma manera cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo somos uno con Él, pero eso no significa que no podamos secarnos un día y finalmente ser echados al fuego de la perdición eterna. Por ello Pablo dijo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque la salvación no es un pase directo al cielo que te tocó un día y ya. Cada día tendrás que decidir si quieres seguir a Cristo o prefieres perderte en este mundo. Bueno, este es el argumento. Aquí pone algo que quiero leerles. Dice: los primeros cristianos valoraban tanto el sacrificio de Jesús que llegaban a cuidar ese regalo de salvación con temor y temblor. Y cita Filipenses 2:12. No sé qué ha sucedido en el transcurso, dice Ortsi. No sé qué ha sucedido en el transcurso de 2000 años, pero cada día leo más comentarios de personas que quieren justificar una vida fuera de los principios de Dios con frases como: si tienes la salvación, ya Dios no te la va a quitar. Bueno, se supone que lo que genera esta inquietud, de acuerdo con este influencer, es que él mira que hay gente que dice que la salvación no se pierde para poder vivir fuera de los principios de Dios. Dice: vivimos en el tiempo de la gracia y no de la ley. La sociedad ha cambiado y no hay que tomarse la palabra de Dios con esa radicalidad. Esos son los argumentos a los que él está respondiendo aquí. ¿Qué pensarían de nosotros? Hace la pregunta los primeros cristianos. Es muy interesante porque él afirma aquí: para nada quisiera infundir temor con este video. O sea, su propósito no es asustar a nadie. Al contrario, dice, la Biblia dice que Jesús es nuestro abogado defensor cuando pecamos y nadie mejor que Él para entender nuestras caídas y debilidades. Y cita aquí Hebreos y Primera de Juan. Por ello Dios no nos exige perfección. Dice: sería imposible debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si queremos disfrutar de los beneficios de vivir en su reino, sí demanda que anhelemos la santidad como Él lo hace y que perseveremos en buscarla todos los días hasta el fin. De lo contrario, podemos secarnos y desprendernos de esa vid verdadera en la que tenemos salvación. Y bueno, este es el video. Voy a cerrar esto. Y aquí tengo el video otra vez porque necesitamos detenernos a ver lo que dice. De antemano les voy a decir, este video va a ser un poco extenso. Lamentablemente, para responder a lo que Ortsi dice, pues no basta 1 minuto y medio, 1 minuto 20 segundos. Pero también esto nos habla, queridos amigos, de la teología
que estamos consumiendo, de cómo las nuevas generaciones, porque yo asumo que Orsi debe de tener una audiencia de jóvenes muy grande, de jóvenes, para meternos a estudiar el texto bíblico en serio, pues no podemos detenernos a consumir teología de drive-thru, o sea, rápido, comida rápida teológica y en 1 minuto y medio. Yo también he hecho reels y videos de 1 minuto y medio en donde pues tampoco hay un exégesis. Yo no estoy diciendo que este influencer no tenga estudios amplios sobre el tema. No los conozco, probablemente tenga estudios en donde él soporte lo que está diciendo aquí en 1 minuto 24, pero para muchos creyentes jóvenes y no tan jóvenes, 1 minuto 20 segundos puede ser suficiente para dar por sentado y por un hecho toda una doctrina. Y lo que Orsi dice aquí tiene bastantes problemas que necesitamos detenernos a revisar, pero vamos a iniciar. ¿Se puede perder la salvación? Vamos a ver qué dice la Biblia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí Orsi está citando a Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo primero que hay que decir es que los usos de la palabra salvación, sotería, en el griego, pues no siempre significa salvación del infierno. O sea, cuando Orsi lee aquí, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, la palabra salvo para este influencer es indudablemente salvación de la condenación eterna. El que no vayas a ir al infierno. El significado de la palabra sozo va a ser determinado por el contexto. Lo que gobierna el sentido de la palabra es el contexto. Hodges dice que al traducir la palabra podemos decir con seguridad que el significado más común de salvación, de salvo, es aquel que se refiere a la liberación de Dios hacia su pueblo. ¿Liberarlo de qué? De la condenación eterna, no. Liberarlo de las pruebas y dificultades que Israel enfrentaba. En los Salmos podemos encontrar abundante evidencia de esto. Por ejemplo, el Salmo 18:3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí dice que será salvo. No podemos entender aquí que será salvo del infierno. Está diciendo que va a ser salvo de sus enemigos. Seré liberado de mis enemigos. El Salmo 18:35 dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿En el contexto de qué? También de la liberación de pruebas y dificultades temporales. El versículo 46 dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El mismo contexto. El Salmo 35:3 dice: saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. ¿Salvación de qué? ¿Del infierno? No es salvación del infierno ni de la condenación eterna. Es salvación de sus enemigos, como dice textualmente aquí, de sus perseguidores. El Salmo 37, versículo 39 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de ¿qué? De la angustia. Está hablando de una salvación de ¿qué? De las angustias que atraviesan los hijos de Dios. El Salmo 38, versículo 22 dice: apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Evidentemente, insisto, todos estos contextos no tienen que ver con la salvación de la condenación eterna. Bueno, pues entonces cuando leemos que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, tenemos que entender el contexto primero para después atrevernos a decir que aquí está hablando Jesús de la salvación de la condenación eterna. Muchos cristianos lamentablemente leen salvación en la Biblia o ser salvo e inmediatamente creen que se refiere a ser rescatado del infierno. Pero esa es una conclusión exegéticamente irresponsable. Mateo 24:13 es un versículo dado en un contexto de las características de la tribulación futura que vendrá sobre el mundo. Leamos Mateo 24:9 al 14. Fíjese lo que dice la Escritura. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí está el versículo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Miren, como indica el comentario del Seminario de Dallas, el comentario del conocimiento bíblico, editado por Walbur y Zuck, fíjese lo que dice, cito: aquellos que permanezcan fieles al Señor hasta el final de ese periodo de tiempo serán salvos, esto es, liberados. Esto corresponde con lo que acabamos de decir del significado de la palabra sozo. Y dice el comentario: esto no se refiere a un esfuerzo personal de resistencia para alcanzar la propia salvación eterna, sino a una liberación física de aquellos que confíen en el Salvador durante la tribulación. Ellos entrarán en el reino con sus cuerpos físicos, por supuesto, porque esto dice el comentario. Porque cuando viene el Señor con todos sus santos, con la iglesia, a instaurar su reino milenial sobre la tierra, aquellos que hayan sobrevivido a la tribulación, los santos de la tribulación, entrarán en esos cuerpos físicos al milenio. Y evidentemente Jesús está diciendo que el que persevere hasta el fin será liberado de la muerte física y entrará con ese cuerpo al reino milenial. ¿Hasta dónde se remonta, estimados amigos, históricamente la interpretación que hace Orsi de Mateo 24:13? De que aquí Jesús está hablando de la salvación eterna, de la salvación del infierno. Bueno, pues por lo menos tenemos que hablar de Agustín de Hipona. En mi libro Salvos por su sola gracia, yo hablé al respecto, les voy a citar una porción. David Anderson presentó un análisis titulado El impacto soteriológico del cambio desde el premilenialismo al amilenialismo en Agustín, y allí él demostró que después de que se implantó la idea milenial de que Mateo 24:13, que dice que el que persevere hasta el fin será salvo, se refiere a los creyentes de todas las eras, la perseverancia en la obediencia fiel se convirtió en una condición de la salvación final. Y es interesante porque, de acuerdo con el propio Anderson, Agustín no siempre creyó eso de Mateo 24:13. Agustín, de hecho, defendió la interpretación que yo les acabo de dar del comentario del conocimiento bíblico, que era una salvación o preservación o liberación de la vida física ante algunos opositores. Así que, amigos, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No se refiere a la salvación del infierno por todas las razones que acabamos de ver. Vemos que ya de primera se nos pone una condición: no será salvo aquel que comience la carrera de la fe, sino que será salvo el que la termine. Aquí dice Orsi que la condición para ser salvo no es que la inicies, sino que la termines. El problema es que en el Nuevo Testamento está clarísimo que la única condición para ser salvo es tener fe en Cristo. Lo que Orsi está enseñando aquí es salvación por obras, por sumisión, por compromiso, obediencia o por rendición total. Yo califico esta doctrina que él está enseñando aquí de herejía. Yo no estoy diciendo que él sea un hereje, porque uno puede decir una herejía sin necesariamente ser calificado de hereje en el sentido histórico que lo ha usado la iglesia cristiana para descalificar a gente que ha torcido sistemáticamente la escritura. Yo no conozco el ministerio de este influencer, pero lo que está diciendo es una herejía. En numerosos pasajes, las escrituras enseñan que la salvación no es por nuestras obras, sino solo por la fe en Cristo. Les voy a citar algunos. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí Orsi dice: no nada más eres salvo porque comienzas la carrera, sino serás salvo cuando la termines. O sea, la doctrina esta de la salvación final de Agustín y otros, pero aquí el Evangelio dice, las epístolas dicen que no es por obras. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Imagínense, pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No sé, Orsi, ¿qué tiene en mente cuando dice que tenemos que terminar la carrera? O sea, ¿cumpliendo qué? La ley, si no es la ley de Moisés,
¿qué ley tenemos que estar cumpliendo todos los días para poder terminar la carrera y al final recibir la salvación como un pago a nuestro esfuerzo? Dice Romanos 4:5, pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia, dice, habéis caído. Romanos 9:32 al 33, porque no iba por fe, sino por obras de la ley, tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. Una referencia a confiar en Cristo. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, y entiendas esto como mi propia perseverancia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Hechos 13:39 dice, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. No puede estar más claro que nuestra salvación no puede ser por nuestras obras de perseverancia de ninguna naturaleza. Solamente es por la fe en Cristo. Así que cuando Orsi Urbieta dice que será salvo solo el que termine la carrera, está diciendo que todo depende de nosotros, depende de usted y de mí, pues conseguir esa redención. Y esta es una anulación, escuche, una anulación total de la obra perfecta de Cristo consumada de una vez y para siempre a favor de los santos. Orsi dice, puedes perder la salvación a mitad de la carrera, lo va a escuchar enseguida, lo cual implica que cuando Cristo dijo consumado es en Juan 19:30, pues significa que Cristo hizo su parte y ahora nos dejó a cargo a nosotros completar lo que a él le faltó. Escuche. Por lo tanto, solo con esto ya podríamos decir que existe la posibilidad de perder la salvación a mitad de carrera. Increíble lo que dice y es una especulación, porque ¿por qué a la mitad? ¿Cómo que a la mitad de la carrera? ¿No la podrías perder a la semana? ¿No se podría perder al tercer día? ¿Al segundo? ¿Cuándo es que dejas de perseverar en los términos que Orsi está hablando? Cuando cometes ¿cuántos pecados? 2, 3, 4, 10. Simplemente practicar, decíamos en otro episodio, practicar el pecado implica una repetición. Y esa repetición en términos de la Real Academia Española significa que haces algo 2 veces. Entonces, ¿cuántas veces tengo que engañar a mi esposa para ser calificado como práctica del pecado? Y para que delante de los términos que Orsi está hablando, mi fe se entienda como algo que no está perseverando y entonces yo pierda mi salvación. Estos son algunos de los problemas en los que nos mete esta teología de la que nos está hablando este influencer, pero vamos a seguir escuchando. No obstante, muchos objetan que las personas que no perseveran es porque nunca tuvieron una conversión genuina. Y es un argumento razonable, pero hay otro versículo que nos amplía un poco más el anterior. Aquí es interesante porque él considera que la propuesta calvinista, porque eso es a lo que se refiere, cuando dice que algunos dicen que los que no perseveraron realmente nunca fueron salvos, dice él, esto es razonable, esto es revelador, Se puso de acuerdo con el nuevo calvinismo, con ciertos tipos de calvinismo, en que no hay seguridad de la salvación, lo mismo que dentro del arminianismo, ¿no? En este punto, Sugel Michelin, Lawson, John Piper, Sproul, MacArthur y compañía se han unido a las posiciones arminianas que hablan acerca de perder la salvación, bajo la frase, no, nunca fuiste salvo en realidad. Y esto me recuerda, el hermano Freddy Angulo dice que en el nuevo calvinismo se está un poco peor que en el arminianismo, porque por lo menos el arminianismo te dice que fuiste salvo y luego lo perdiste a la mitad de la carrera, como dice Orsi aquí. En cambio el calvinismo dice, no, es que nunca fuiste salvo y te estuviste engañando los años que tú hayas creído que Dios te había salvado. Vamos a seguir escuchando porque va a citar otro versículo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego
y arden. Ponernos en contexto, Jesús estaba comparándose a sí mismo con una vid, es decir, esa planta principal a la cual nosotros estamos unidos como pámpanos. ¿Y qué dice este versículo? Que los pámpanos que no permanecen se secan y terminan siendo echados al fuego. Ahora fíjate en este detalle, esos mismos pámpanos antes de desprenderse de la vid fueron uno con ella, nacían de ella, y de la misma manera cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo somos uno con Él, pero eso no significa que no podamos secarnos un día y finalmente ser echados al fuego de la perdición eterna. Esto que acaba de decir, él lo está imponiendo al texto. A ver, Orsi tiene razón cuando dice que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, porque el mismo pasaje lo dice explícitamente. Pero no dice el pasaje, por ningún lado, que ser echado al fuego se refiere al infierno. Orsi dice, serás echado al fuego de la perdición eterna. No, el texto no dice nada de eso. Esa es una conjetura que este influencer está utilizando. A ver, permanecer, aquí en Juan 15, se refiere a obedecer al Señor para llevar fruto. ¿Cómo lo sabemos? Porque primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La única forma en que un cristiano puede llevar el fruto del que habla Juan 15, versículos 4 al 5, es obedeciendo a Cristo. Como Charles Ryrie indica, cito, el cristiano que no permanece en Cristo no puede hacer lo que agrada a Dios. Por tanto, sus obras serán quemadas en el tribunal de Cristo, aunque él mismo será salvo. Fin de la cita. Permanecer en Cristo no es un sinónimo de nacer de nuevo. Infortunadamente, la teología de salvación por señorío, entienden, hicimos un capítulo en donde verificábamos cómo plantean la palabra permanecer en primera de Juan, la Biblia de Estudio MacArthur, la Biblia de Estudio de la Reforma, y todos estos concluyen junto con Orsi, que él entiendo que no es calvinista, debe ser arminiano, pues están de acuerdo en que permanecer se refiere al nuevo nacimiento. Sin embargo, no es eso lo que significa el texto, pero quiero detenerme antes en lo que Ryrie dice acerca del tribunal de Cristo. Cuando habla de que será quemado, que el pámpano se seca y será echado al fuego y arderá, está haciendo una referencia a lo que va a pasar con las obras que hayamos hecho fuera de la obediencia a Cristo cuando nos presentemos ante su tribunal, pero como seres y personas redimidas por la sola fe. Dice 1 Corintios 3, 11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice que las obras de cada uno el fuego las va a probar. No está diciendo que tu vida será probada para ver si tu vida perece en el infierno o va al cielo. No hay nada de eso aquí. Dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa, si la obra de alguno se quemare. Este es el sentido en el que se ilustra nuestra relación de permanencia con Cristo en Juan 15. Dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjese, Hodges, lo que dice acerca de Juan 15, cito, las consecuencias que siguen cuando un discípulo no permanece en Cristo son muy significativas en términos de la relación maestro-alumno. Primero, está la pérdida de la relación misma. Dice, será echado fuera como pámpano. Luego, está la pérdida de la vitalidad espiritual asociada con esa relación. El texto dice, y se secará. Y finalmente, está el castigo. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. La pérdida de recompensas en el tribunal de Cristo. Dice Hodges, es completamente innecesario asociar el fuego de Juan 15:6 con los fuegos literales del infierno. Después de todo, el pasaje implica una figura de lenguaje. La vid no es una vid literal, los pámpanos no son pámpanos literales, ni el fruto es un fruto literal. No hay razón por la que el fuego aquí deba ser fuego literal. En su lugar sirve como una metáfora. Esto es algo que Orsi no está considerando.
es una metáfora efectiva para cualquier prueba o dificultad que pueda surgir en la vida de un discípulo no practicante. El fuego, como figura de las aflicciones temporales, es un lugar común en la Biblia y de hecho en toda la literatura. Fin de la cita. Hodges está diciendo aquí con mucha claridad que se trata de una metáfora y que no podemos tomar literalmente cuando dice que arden en el fuego como el fuego del infierno. Y el uso de la palabra arder tiene que ver con las aflicciones temporales. En muchos pasajes, les voy a citar algunos. Deuteronomio 32, 22 al 24 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta el Hades, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, mis saetas acabaré en ellos. ¿Qué está hablando aquí? ¿El fuego qué es? ¿El fuego del infierno? ¿No? El fuego es la ira de Dios en este caso. Salmo 78, 21 dice: por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob. ¿Qué significa? Que Dios mandó al infierno a Jacob, que lo hizo arder en las llamas del infierno. No, desde luego que no. Tiene que ver con la disciplina sobre la vida de Jacob. Dice: y el furor subió también contra Israel. Isaías 9, 18 al 19 dice: porque la impiedad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y el pueblo será como pasto para el fuego. ¿Qué está diciendo? ¿Que el pueblo va a arder en el infierno? No, está diciendo que sobre el pueblo va a venir un juicio temporal de Dios. Jeremías 15, versículo 14 dice: y haré que tus enemigos traigan tu posesión hasta una tierra que no conociste, porque fuego se ha encendido en mi ira. Otra vez, lo mismo podemos ver en Amós 1:4. Enviaré fuego sobre la casa de Hazael. No significa que los va a mandar al infierno, sino que va a haber un juicio temporal sobre esa casa. Amós 1:7, Amós 1:10, Amós 1:12, lo mismo. Por ello Pablo dijo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque la salvación no es un pase directo al cielo que... Bueno, déjeme regresarme aquí. Con temor y temblor. Aquí Orsi cita otro texto más, Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. A ver, está claro que si la salvación de la que se está hablando aquí es la salvación del infierno, de la condenación eterna, entonces nuestra salvación depende de nosotros, de que nos ocupemos con temor y temblor de guardarla hasta el fin. Sería una salvación por obras. Pablo menciona la palabra salvación en Filipenses en 3 ocasiones. Esta de Filipenses 2:12 es una de ellas. Pero la primera aparece en Filipenses 1, versículos 19 al 20. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. A ver, alguien puede decir aquí: pero aquí no dice la palabra salvación. Bueno, es que tenemos que entender que Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y otras traducciones traducen la palabra sotería, que aquí aparece en Filipenses 1:19, como liberación. Dice: y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, dice, en mi liberación, que literalmente debería de decir en mi salvación. Algunas versiones antiguas traducen como salud, como Reina Valera 1909, y King James dice salvation, salvación. Pablo está pensando aquí en la liberación espiritual que su vida o su muerte traería consigo. No podemos entender nosotros que Pablo está hablando de que la oración de los filipenses y la suministración del Espíritu de Jesucristo va a resultar en su salvación final, en que no sea condenado Pablo del infierno. Está hablando de una liberación espiritual a la luz de la tribulación que él está atravesando en las prisiones y en las persecuciones. Por eso dice: ya sea que me muera o que siga viviendo, seré liberado, en el sentido de que la gloria de Cristo se va a manifestar. Dice que Cristo será magnificado en su cuerpo, ya sea a través de la vida o a través de la muerte. Entonces, después en Filipenses 1, 27 al 30, Pablo le dice a la iglesia: así como yo, ustedes también prepárense,
para esta liberación, ya sea a través de su vida o de su muerte, para que, soportando el sufrimiento, ustedes puedan glorificar a Cristo, magnificar su nombre. Dice la Escritura, el versículo 29 de Filipenses 1, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Así que a la luz de todo esto, amigos, cuando Pablo dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, les está exhortando no a escapar del infierno mediante sus obras, que es lo que Orsi cree que dice el pasaje. No, Pablo no los está exhortando a que a través de sus obras ellos sean librados del infierno. Toda la predicación de Pablo en el sentido de que la justificación es por la fe sola va contra esa manera de pensar. Lo que Pablo está haciendo es exhortarles a atravesar el sufrimiento teniendo a la vista su liberación, ya sea mediante la vida o la muerte, como dijimos. Hodges dice lo siguiente, cito, en las palabras que siguen, inmediatamente en Filipenses 2:14 al 16, se describe una vez más la naturaleza de esta vida. Se anima a los filipenses para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Claramente, dice Hodges, tal resultado sería un magnífico triunfo, una especie de liberación o salvación espiritual en medio de una situación terrena hostil y peligrosa. Fin de la cita. Porque la salvación no es un pase directo al cielo que te tocó un día y ya. Esto me llamó mucho la atención, dice Orsi, no, a ver, salvarte no nada más es que un día te salvaste y ya. A ver, no está prestando atención este influencer aquí a las implicaciones gramaticales de nuestra justificación. La salvación bíblica no solo es la justificación, claro, sino que se compone de nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación. Fíjese lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero Orsi no está hablando en el video de nuestra santificación. Este video de él no es acerca del camino de la santidad. Él está hablando de lo que depende que seas justificado, porque la justificación es el acto judicial divino que nos libera de la condenación eterna. Aquí en este video lo que se está diciendo es que la sentencia absolutoria de Dios a nuestro favor se va a sostener por nuestras obras de justicia personal y no por la obra de Cristo. Por eso dice él, no, esto no es un pase para el cielo que te tocó un día y ya. Pero la naturaleza de la justificación, amigos, implica necesariamente un acto de un día con efectos eternos. Dios no está todos los días emitiendo sentencias absolutorias a la misma persona, justificándola un día y otro día y otro día con diversas declaraciones de justicia a favor del pecador, a la luz de su desempeño personal. O sea, que Dios te priva de tu salvación y luego te la regresa y luego vuelve a emitir una justificación y luego te la quita y luego te justifica otra vez. Dicho sea de paso, me parece que esto es no entender la santidad de Dios, porque un pecado basta para no tener acceso a la presencia de Dios. Vamos a tomar, por ejemplo, Romanos 1:5. Dice ahí, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra para justificado es dikaio, y su estructura gramatical es un participio auristo. Ahora, esto es muy importante. Fíjese lo que dice Constable acerca de esto, cito, debemos notar de inmediato que la forma griega de este verbo declarado justo o justificado no es el participio presente, siendo declarado justo, sino el participio auristo, habiendo sido declarado justo o justificado. Usted dice, ¿cuál es la diferencia? La respuesta es, ser declarado justo se refiere a un estado en el que te encuentras hoy. Habiendo sido declarado justo, se remonta a un hecho que sucedió. Estar en un estado justificado, por supuesto, es incorrecto, ya que confunde la justificación y la santificación. Fin de la cita. En pocas palabras, Constable está diciendo, cuando Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, está hablando de una justificación que aconteció en el pasado una vez y para siempre, irrepetible, que no es necesario que acontezca otra vez. Entonces, cuando a usted lo salvó el Señor a través de la fe, fue usted declarado justo delante del tribunal de Dios por los méritos y la obra de Cristo solamente. Por eso
las olas de la Reforma. Solo Cristo, sola fe, sola gracia. No es por nada que nosotros hayamos hecho o vayamos a hacer. Orsi estaría en lo correcto si hubiera dicho esto en relación a la santificación, porque nuestra carnalidad no se da en un día. No se trata de que Dios te salva hoy y ya eres perfectamente santificado en relación a tus obras. Ese es un trabajo de toda la vida. Pero Orsi, al referirse a lo que nos declara justos ante Dios, está incurriendo en una desatención importante, por no decir grave, en relación al texto bíblico y su significado. Vamos a concluir. Cada día tendrás que decidir si quieres seguir a Cristo o prefieres perderte en este mundo. Dice que cada día vamos a tener que decidir si vamos a seguir a Cristo o nos vamos a perder en este mundo. Él se refiere a la perdición eterna, claro está, diariamente. O sea que para Orsi, todos los días tenemos que luchar para no perder la salvación. Eso es increíble. Si este fuese un llamado al discipulado cristiano, a la santidad, ¿estaría perfecto? Todos los días tenemos que mortificar nuestro cuerpo, nuestra carnalidad, conformarnos a la imagen de Cristo, presentar nuestros miembros de nuestro cuerpo a la santidad. Pero cuando Orsi se refiere a nuestra vida eterna, no solo esto es bíblicamente insostenible, como acabamos de ver, sino que también es existencialmente impracticable. O sea, nadie puede sostenerse bajo este estándar que Orsi está manejando aquí, empezando por él mismo. Él tampoco puede mantener su salvación o preservar su salvación en relación a los términos que él los está manejando aquí. Este es un mensaje de total desesperanza que cualquiera que lo tome en serio, amigos, con el respeto al influencer que, insisto, no conozco su trabajo, pues cualquiera que tome en serio lo que Orsi está diciendo aquí va a sufrir gravemente. Jesús dijo que el que viene a él no se perderá jamás, no tendrá sed jamás y será resucitado en el día final. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, síganos en todas nuestras redes sociales como @JPMartinezblog y también los invito a unirse a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com/JPauloMartínez. Van a acceder a contenido exclusivo, pero también a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Los esperamos en nuestra gran comunidad.